¿Alguna vez has sentido que algo, o alguien, te hablaba, aunque no hubiera palabras? ¿Has experimentado ese momento donde el corazón se acelera, donde todo se detiene por un instante y sientes que hay un mensaje para ti? No es casualidad que estés aquí. No es casualidad que hayas dado clic en este video. Dios te está hablando, y este es el momento de escuchar. Vivimos en un mundo saturado de ruido. Pantallas, mensajes, notificaciones, opiniones, exigencias. Todo grita. Todo compite por tu atención. Pero hay una voz, una sola, que no grita. Una voz que susurra, que llama desde lo profundo, que espera. Esa voz es la de Dios. Y cuando Él habla, no siempre lo hace con palabras. A veces lo hace a través del silencio. A veces en medio del dolor. Otras veces en lo cotidiano, en ese gesto que parecía sin importancia, en una frase que alguien dijo sin pensarlo, en una situación inesperada. Dios tiene formas misteriosas de comunicarse. Pero cuando lo hace, todo cambia. Este video no es solo un mensaje. Es una guía para aprender a reconocer cuando es Dios quien te habla. Es un espacio para el alma. Aquí te hablaré de cómo su voz puede llegar en medio del desierto, como el fuego que parece consumirlo todo puede ser, en realidad, el fuego que purifica. Te mostraré cómo entender esas señales que muchas veces pasamos por alto, y cómo aprender a escuchar, de verdad, lo que Él está diciendo. Porque la vida no se trata solo de avanzar, sino de avanzar con dirección. Y esa dirección comienza cuando decides escuchar. Antes de continuar, te invito a dar un paso de fe. Escribe en los comentarios, estoy escuchando, Señor, si crees que estas palabras pueden transformar tu vida. Si alguna vez has sentido que una palabra divina tocó tu corazón en momentos difíciles, compártelo con nosotros. Queremos conocer cómo el Espíritu Santo ha obrado en tu vida. Y si te gusta este tipo de contenido y quieres recibir más mensajes que fortalezcan tu caminar en la fe, recuerda suscribirte. Además, deja un like, activa la campanita de notificaciones y comparte este video con alguien que necesite conocer más sobre el poder de las palabras de Dios. Estamos aquí para compartir juntos la fuerza de su Espíritu, para que cada día vivamos con mayor fe y propósito. A veces, cuando todo se apaga y solo queda el silencio, comienzan a surgir preguntas que no te atreves a pronunciar en voz alta. ¿Dónde estás, Dios? ¿Por qué no me hablas? ¿Por qué me siento tan solo? Hay momentos en los que ese silencio se vuelve pesado, casi insoportable. No hay respuestas, no hay señales, solo ese vacío que se siente inmenso y duele. Pero el silencio puede engañar. Puede parecer distancia, abandono, desinterés. Sin embargo, el silencio de Dios no es ausencia. A menudo, es la señal más clara de que algo sagrado está ocurriendo dentro de ti. Que hay algo formándose, creciendo, preparándose, en lo profundo, más allá de lo que los ojos pueden ver. No se trata de olvido. No se trata de castigo. Se trata de transformación. Piénsalo. Cuando una semilla es sembrada en la tierra, nadie ve lo que ocurre en su interior. Desde fuera, todo parece quieto, inerte, invisible. Pero en la oscuridad, en el silencio, algo se está gestando. Las raíces comienzan a extenderse, el tallo empieza a presionar hacia arriba, buscando la luz. Y todo eso sucede sin hacer un solo ruido. Así también obra Dios en tu alma. En silencio. Sin espectáculo. Sin alardes. Sin previo aviso. Pero con un propósito eterno.
Un propósito que no siempre se revela en el momento, pero que nunca deja de estar en marcha. ¿Y si ese silencio fuera una forma de hablar? ¿Y si no estás solo, sino en medio de un proceso que no puedes ver todavía? Tal vez tu alma está siendo sembrada. Tal vez estás en una temporada donde el ruido ha cesado, no para castigarte, sino para que puedas comenzar a escuchar lo que realmente importa. El desierto ha sido, desde siempre, el lugar donde ocurre el encuentro más profundo entre el ser humano y Dios. En la Biblia, los grandes llamados no ocurrieron en palacios ni en lugares cómodos, sino en desiertos. Lugares secos. Vacíos. Incómodos. Lugares donde no hay nada que te distraiga, y por eso, todo se vuelve esencial. Moisés estaba en el desierto cuando vio la zarza ardiendo. Elías estaba en el desierto cuando escuchó el suave susurro. Jesús fue llevado al desierto para ser tentado, fortalecido y preparado. El desierto es más que un lugar físico. Es un estado del alma. Es ese momento en el que sientes que has perdido el rumbo. Donde todo lo que antes te sostenía se ha ido. Donde solo quedas tú y Dios. ¿Y tú? ¿No será que también estás atravesando un desierto? Uno que no elegiste, pero que te está moldeando. Uno donde no hay aplausos, ni respuestas claras, pero sí una invitación profunda a dejarte transformar. Porque el desierto revela, purifica, quita lo que sobra, te muestra lo que verdaderamente eres. En el desierto no hay ruido. No hay distracciones. Todo se simplifica. Todo se vuelve esencial. Y es ahí, en esa tierra árida y aparentemente vacía, donde Dios susurra. No grita. No interrumpe. No compite. Solo susurra. Espera. Invita. Y si haces silencio por dentro, podrás escucharlo. Pero eso es lo que cuesta entender. Porque estamos acostumbrados a buscar a Dios como si fuera un manual de instrucciones. Queremos respuestas claras. Queremos una voz fuerte. Queremos dirección inmediata. Como si Él debiera hablarnos al ritmo de nuestras urgencias. Queremos que Dios nos hable como lo haría un amigo por teléfono, alto, directo, sin ambigüedades. Pero Dios es más profundo que eso. Él no siempre habla al intelecto. Habla al alma. Él es como el viento que no ves pero sientes. No puedes atraparlo. No puedes controlarlo. Pero sabes que está ahí, por el movimiento que deja en ti. Hay momentos en que una puerta no se abre. En que una confirmación no llega. En que todo parece estancarse. Y entonces nos inquietamos. Dudamos. Nos frustramos. Pero tal vez, solo tal vez, ese aparente estancamiento es una invitación a detenerte. A mirar con otros ojos. A confiar de otra manera. A escuchar con el alma. ¿Cuántas veces has buscado una voz, cuando Dios te está enseñando a leer el susurro del alma? ¿Cuántas veces has querido que Él te grite desde el cielo, cuando en realidad está hablando desde lo profundo de tu corazón? No es fácil. Porque el silencio también confronta. Te pone frente a tus propios pensamientos. A tus propias heridas. A tus propias creencias. Te obliga a soltar el control. A dejar de depender de lo externo. A aprender a confiar, incluso sin comprender. Pero es ahí, justo ahí, donde la fe se vuelve real. No en la certeza, sino en la entrega. No en la claridad, sino en la confianza. No en el resultado, sino en el proceso. La semilla enterrada confía en la luz, incluso cuando no la ve.
Aun cuando todo lo que la rodea es tierra, oscuridad, espera. Así también tú puedes confiar, incluso en medio del silencio. Incluso cuando no sientas nada. Incluso cuando parezca que Dios se ha ido. Él no se ha ido. Solo está obrando en lo profundo. Y sí, duele. Porque ser moldeado no es cómodo. El barro no sabe por qué el alfarero lo gira, lo aplasta, lo presiona. Pero el barro no discute. Solo se entrega. El barro no discute con el alfarero. Solo se deja formar. Hoy tal vez no entiendes lo que estás viviendo. Tal vez estás agotado. Confundido. Frustrado. Pero quiero que lo recuerdes con todo tu ser, no estás solo. Dios está más cerca de lo que imaginas. Aunque no lo escuches, Él te escucha. Aunque no lo veas, Él está obrando. El silencio no es vacío. Es un espacio donde la fe madura. Donde las raíces se profundizan. Donde se forman las bases de lo eterno. Donde Dios no siempre se oye, pero siempre se siente. Y ahora, haz silencio tú también. No para exigir una respuesta. No para obtener algo. Sino para abrir el corazón. Para crear espacio. Para dejar que su presencia te envuelva, aún sin palabras. Y ahí, en ese momento de entrega, en ese instante íntimo entre tú y Dios, vas a descubrir algo que puede cambiarlo todo. Dios sí está hablando. Solo que ahora, te está enseñando a escuchar. Cuando piensas en la idea de que Dios te hable, es posible que imagines una voz clara, descendiendo del cielo con una fuerza que no dejaría lugar a dudas. Algo rotundo. Algo imposible de confundir. Pero la realidad espiritual rara vez funciona de esa manera. Dios no siempre habla con palabras. Y cuando lo hace, no siempre lo hace como tú esperas. A veces, Dios te habla a través de personas. Una conversación casual. Una frase que alguien dice sin intención profunda, pero que cae en tu corazón como una respuesta largamente esperada. Esa frase que no puedes soltar, que resuena en lo más hondo, que parece haber sido dicha solo para ti. Otras veces, Dios se vale de tus propias circunstancias. Algo que no sale como lo planeaste. Algo que cambia sin previo aviso. Un camino que se cierra. Todo eso que en el momento se siente como frustración, puede ser, en realidad, dirección. Puede ser Dios diciéndote con claridad, no por ahí. ¿Cuántas veces has orado pidiendo una puerta abierta, y cuando no se abre, has pensado que Dios no te escucha? Pero, ¿y si Él no también fuera una respuesta? ¿Y si esa interrupción inesperada fuera Dios hablándote con fuerza, con sabiduría, con amor? Dios tiene formas misteriosas de comunicarse. No siempre cómodas, pero siempre llenas de propósito. Él puede hablarte también a través de la creación. ¿Nunca has sentido, en medio del cansancio, que mirar el cielo te calma? ¿O que ver un árbol seguir en pie después de una tormenta te enseña algo sobre tu propia vida? Su lenguaje va más allá de lo que puedes leer o escuchar. Él habla a través del viento que no ves pero sientes. Habla a través del tiempo. A través de lo que se quiebra. De lo que cambia. De lo que permanece. Incluso puede hablarte a través de tu cuerpo, esa opresión en el pecho cuando vas a tomar una mala decisión, o esa paz inexplicable que llega justo cuando haces lo que parece más arriesgado, pero que sientes correcto. El problema no es que Dios no hable. El verdadero desafío es que muchas veces no reconocemos su voz. Estamos tan rodeados de ruido, tan inmersos en la prisa, en lo urgente, que perdemos sensibilidad para captar lo sutil. Y Dios es sutil.
Él no impone su voz. Él espera que aprendas a afinar el oído del corazón. Jesús lo dijo, mis ovejas oyen mi voz. Pero, ¿cómo distinguir su voz en medio de tantas otras? ¿Cómo saber si lo que sientes viene realmente de Él? Hay una diferencia clara entre la voz de Dios y el ruido del mundo. El mundo grita, Dios susurra. El mundo presiona, Dios guía. El mundo exige decisiones rápidas, Dios invita a esperar, a confiar. Discernir entre el ruido del mundo y la dirección divina es uno de los desafíos espirituales más importantes de esta vida. Y por eso es tan esencial aprender a detenerse, a hacer espacio, a crear silencio interior para escuchar lo que viene de lo alto. A veces esperas una señal desde el cielo, pero la respuesta ya está frente a ti, y simplemente no la reconoces porque no se parece a lo que esperabas. Recuerda a los discípulos en el camino a Emaús. Jesús caminó con ellos. Les habló. Les explicó. Pero no lo reconocieron. Sus ojos estaban velados. Solo cuando se detuvieron, cuando partió el pan con ellos, lo vieron con claridad. Y entonces entendieron, Él había estado allí todo el tiempo. Eso sigue pasando hoy. Jesús camina contigo. Te habla. Te acompaña. Pero si tu mirada está enfocada en cómo crees que debería aparecer, puede que no lo veas. Dios no cabe en nuestros moldes ni en nuestras expectativas. Cómo identificar su voz en medio del ruido es un arte que se aprende. Y como todo arte, requiere paciencia, humildad, sensibilidad. No hay fórmulas, pero sí señales. Pregúntate, ¿esto que siento me da paz, aunque me desafíe? ¿Me acerca al amor, a la verdad, a la humildad? ¿Refleja el carácter de Jesús? ¿Produce buen fruto, tanto en mi vida como en la de otros? La voz de Dios nunca te llevará al miedo paralizante, ni a la desesperación, ni al orgullo que divide, ni a la culpa que encadena. Esa no es su manera. Dios corrige, sí, pero con ternura. Dios confronta, pero con compasión. Dios enseña, pero con paciencia. Con el tiempo, llega un momento en tu caminar en el que empiezas a diferenciar entre la ansiedad y la dirección divina. Entre el deseo personal y el llamado verdadero. Entre lo urgente y lo eterno. Y ese momento suele llegar cuando eliges hablar menos y escuchar más. Cuando bajas el volumen de todo lo que te rodea para que su voz tenga espacio en ti. Cuando decides que ya no necesitas gritos ni pruebas, solo la sensibilidad para decir, Señor, estoy aquí, y quiero oírte. No necesitas ser un profeta. No necesitas tener todas las respuestas. Solo necesitas el deseo sincero de reconocerlo. Y con el tiempo, empezarás a notar. Verás cosas que antes pasaban desapercibidas. Escucharás palabras que antes no pesaban tanto. Descubrirás señales en lugares donde antes solo veías rutina o problemas. Dios te está hablando. Quizás no con frases espectaculares ni milagros extraordinarios. Pero sí con una constancia que atraviesa todo. Como cuando alguien te llama justo cuando más lo necesitabas, y sin saberlo, dice exactamente lo que tu alma pedía. Eso no es casualidad. Eso es gracia. O cuando te topas con ese versículo que ya habías leído muchas veces, pero esta vez te atraviesa como si lo hubieran escrito para ti. Tiene otro peso. Otro sabor. Otra vida. Eso también es Dios. Y sí, también habla cuando estás al borde de rendirte. Cuando ya no sabes cómo continuar. Cuando parece que todo ha perdido sentido, y, de pronto, una palabra, una canción,
una chispa interior vuelve a encender algo en ti. Él te está llamando desde dentro. Aprender a escuchar a Dios es como aprender un idioma nuevo. Al principio no entiendes casi nada. Pero si perseveras, un día descubres que ya lo entiendes, que lo reconoces. No porque lo hayas descifrado todo, sino porque su voz ya es parte de ti. Hoy, más que nunca, quiero invitarte a que abras los sentidos. Que no esperes lo grandioso. Que prestes atención a lo pequeño. Porque en lo pequeño, en lo sencillo, en lo cotidiano, es donde más fuerte resuena su voz. No esperes truenos. Busca el susurro. No esperes milagros grandiosos. Busca las señales humildes. Porque en ellas, Dios habla. Y si estás aquí, leyendo esto, escuchando este mensaje, tal vez esta sea una de esas formas. Tal vez sea uno de esos momentos en los que Dios, con ternura y verdad, te susurra. Estoy aquí. Te estoy hablando. Y siempre lo he estado. Estamos tan acostumbrados a mirar hacia el pasado buscando explicaciones, o hacia el futuro buscando garantías, que se nos olvida que el único lugar donde Dios realmente puede obrar en ti, es ahora. No ayer, cuando las cosas estaban más claras. No mañana, cuando todo quizás esté mejor. Sino aquí. En este instante. En medio de lo que vives. En medio de lo que sientes. En medio de lo que no entiendes. El alma muchas veces huye del presente porque duele. Porque pesa. Porque nos confronta con lo que no hemos resuelto. Pero, paradójicamente, es ese mismo presente, ese suelo que te cuesta pisar con confianza, el lugar exacto donde Dios te está esperando. El momento presente es Tierra Santa. No porque sea perfecto, sino porque es donde se te da la posibilidad de encontrarte con Él. Aquí es donde sucede la transformación. Aquí es donde arde la zarza. ¿Recuerdas a Moisés? Cuando vio aquella zarza que ardía sin consumirse, su primer impulso fue acercarse. Y fue entonces cuando Dios lo llamó por su nombre. Y le dijo algo tan simple, pero tan poderoso: quítate las sandalias, porque el lugar que pisas es Tierra Santa. No fue en un templo. No fue en una ceremonia especial. Fue allí, en medio del desierto. Con los pies llenos de polvo y el alma cargada de preguntas. Fue justo allí, donde menos lo esperaba, que Dios le habló. Y ese lugar, ese preciso lugar, se convirtió en sagrado. Lo mismo puede estar ocurriendo contigo. Tal vez no lo veas todavía, pero este momento que estás viviendo, incluso con sus dudas, sus cansancios, su rutina o su caos, puede ser el espacio exacto donde Dios está tratando de encontrarse contigo. No esperes que pase esta tormenta para buscarlo. No pongas condiciones para abrir tu corazón. No esperes a estar mejor para escuchar. Porque no necesitas llegar a ningún lugar especial. Él ya está aquí. Estamos tan condicionados a pensar que Dios solo se manifiesta en la calma, en la paz absoluta, en las emociones correctas, que pasamos por alto el hecho de que muchas veces Él se revela en medio de la turbulencia. En el fuego, no en la brisa. En la noche, no en el mediodía. En el dolor, no en la comodidad. ¿Y si esta prueba fuera su voz llamando tu atención? ¿Y si lo que estás viviendo ahora, por más incomprensible que parezca, es un escenario preparado para que algo nuevo nazca en ti? El presente siempre parece pequeño comparado con lo que soñamos del futuro o lo que recordamos del pasado. Pero es aquí donde se siembra. Aquí es donde la fe toma forma. Aquí es donde puedes decirle: Señor, no entiendo, pero estoy escuchando. Y esa oración,
abre el cielo. Dios no necesita condiciones ideales para manifestarse. Él necesita corazones disponibles. No busca perfección, busca rendición. No espera tu control, espera tu entrega. Y eso solo puede suceder en el presente. La zarza que arde en tu propio jardín puede no tener forma de milagro ni de manifestación gloriosa. A veces es una conversación que te toca sin saber por qué. A veces es un pensamiento que regresa una y otra vez. A veces es una frase que lees y se queda vibrando en tu interior. Esa puede ser tu zarza. No arde para destruirte, arde para despertarte. Hay momentos que parecen pequeños, pero que están llenos de eternidad. Y pasan desapercibidos si no estás despierto. Por eso, este momento, este ahora, justo mientras escuchas estas palabras, es importante. Porque podrías estar frente a una revelación. Podrías estar pisando sagrado sin darte cuenta. Y entonces la pregunta no es cuándo hablará Dios, sino: ¿estoy escuchando ya? A veces Dios no interrumpe tu vida con algo espectacular. A veces simplemente espera a que tú interrumpas tu rutina y lo reconozcas. Que apartes un instante. Que hagas una pausa. Que respires y digas: esto que estoy viviendo, aunque no lo entienda, puede ser tierra santa. A veces, el fuego que parece consumirlo todo, es el fuego que purifica. El fuego no llega para arrasar con tu esperanza, sino para depurar lo que ya no necesitas cargar. Lo que ya no edifica. Lo que no viene de él. Y aunque duele, también transforma. Si estás en medio de un momento duro, quizás tu oración no debería ser: Dios, sácame de aquí, sino: Dios, háblame aquí. Porque cuando entiendes que Él está en medio de lo que vives, ya no luchas contra las circunstancias, sino que te dejas formar por ellas. Y es entonces cuando lo común se vuelve milagroso. Lo ordinario se vuelve sagrado. El presente deja de ser una carga y se convierte en un puente. Un puente hacia algo que no puedes controlar, pero sí abrazar. Tal vez no te sientas preparado. Tal vez creas que te falta mucho. Pero Dios no espera que llegues al final del camino para hablarte. Él te habla mientras caminas. Te forma mientras avanzas. Y muchas veces, lo hace en el paso más incierto. Este es el momento. Esta es la tierra santa. Este es el lugar donde Dios te está hablando. No ignores el ahora por estar esperando un después. No rechaces este presente porque no se parece a lo que soñaste. Dios nunca deja de hablar. Pero muchas veces, somos nosotros los que nos distraemos esperando algo más espectacular, cuando lo sagrado está justo aquí. Respira. Mira a tu alrededor. Observa dentro de ti. Haz silencio. No porque el silencio garantice una respuesta inmediata, sino porque abre espacio para lo eterno. Cada paso que das con el corazón abierto, cada instante que entregas con humildad, cada palabra que pronuncias desde el alma, es tierra santa. No porque tú seas perfecto, sino porque Dios está allí. Y si Él está allí, entonces ese lugar, esa situación, esa etapa de tu vida, también es santa. Hay un tipo de obediencia que no hace ruido. Una obediencia que no se celebra en público, que no aparece en aplausos ni en reconocimientos, pero que es profundamente sagrada. Es la obediencia silenciosa. Esa que se vive cuando sigues caminando, aunque no tengas respuestas. Cuando decides confiar, aunque no entiendas. Obedecer no siempre se siente glorioso. A veces, obedece el que tiembla. El que tiene miedo. El que duda. El que llora mientras da el siguiente paso. Pero lo da.
Y eso es lo que cuenta. Esa es la fe real. La fe que se demuestra en el caminar. No necesitas entender todo para dar el primer paso. A veces, solo necesitas la humildad para decir, Dios, no sé hacia dónde voy, pero si tú estás allí, entonces voy. Porque la fe no es certeza completa. Es confianza en medio de la niebla. Es moverse cuando no hay mapa. Es avanzar sin garantías, guiado solo por una promesa. El paso en la niebla. Esa imagen resume muchas temporadas de obediencia. No ves con claridad. No sientes emoción. No hay fuego en el pecho. Pero sigues. No porque sea fácil, sino porque sabes que Dios te está guiando, aunque todo parezca silencioso. En nuestra mente, a veces confundimos obedecer con tener todas las respuestas. Pero en la vida espiritual, muchas veces es al revés. Obedeces primero, y luego entiendes. Tomas la decisión. Das el paso. Y solo después, al mirar atrás, descubres que algo sagrado se estaba tejiendo en lo invisible. Obedecer no significa no tener preguntas. Significa tenerlas, y aún así confiar. No significa ausencia de temor. Significa seguir adelante, incluso con temor. El acto más profundo de fe no es levantar las manos cuando todo va bien. Es levantarte cuando todo pesa. Es seguir diciendo sí, incluso cuando no tienes idea de lo que viene. Y sí, hay momentos en los que tu obediencia no será comprendida por nadie. Tal vez ni siquiera por ti. Te preguntarás, ¿por qué siento que debo quedarme aquí? ¿Por qué tengo que soltar esto ahora? ¿Por qué tengo que esperar? ¿Por qué dar este paso tan incierto? Pero en lo más profundo, algo te dice que es lo correcto. Algo arde. Una convicción callada, firme, sencilla. Y entonces lo haces. No por lógica. No por presión. Sino por amor. Porque obedecer, en el fondo, es un acto de amor. Es decirle a Dios, confío en ti más que en mí. Piensa en Abraham. No tenía un plan. No tenía un destino claro. Solo tenía una palabra, sal de tu tierra, y ve al lugar que yo te mostraré. No le mostró primero el mapa. Solo le mostró el punto de partida. Y Abraham obedeció. Así también se te pide a ti, no que tengas control, sino que tengas disposición. Dios no necesita que lo entiendas todo. Necesita que estés disponible para avanzar con Él, aunque sea paso a paso. Aunque a veces, cada paso parezca un salto al vacío. Es como la historia del sembrador. No se queda esperando entender el clima perfecto. Siembra. Porque confía. Porque sabe que el fruto no viene por saberlo todo, sino por moverse a tiempo, por confiar en la tierra, por soltar la semilla. La semilla enterrada confía en la luz. Aún sin verla. Aún sin garantías. Aún sin saber cuándo brotará. Esa es la obediencia silenciosa, plantar cuando no ves fruto. Esperar cuando todo parece lento. Caminar cuando tus pies están cansados. Perseverar cuando todo en ti grita por detenerse. Y aún así, seguir. Hay momentos donde el mayor acto espiritual no es orar con fervor, ni cantar con gozo, ni predicar con fuerza. Es simplemente no darte por vencido. No cerrar el corazón. No dejar de creer. Permanecer, aún en medio de la incertidumbre. El mundo aplaude lo que brilla. Pero Dios honra lo que permanece. Y a veces, permanecer es obedecer. No moverse fuera de tiempo. No forzar respuestas.
no escapar del proceso, no adelantarse al plan. A veces, obedecer es quedarse quieto cuando todo dentro de ti quiere correr. La obediencia silenciosa no es pasividad. Es dirección interna. No se trata de hacer nada, sino de hacer justo lo que debes, aunque no tenga reconocimiento. Es tender la mano. Es soltar el orgullo. Es volver a intentar. Es perdonar una vez más. Es orar cuando no sientes nada. Es servir cuando nadie lo nota. Es confiar cuando todo parece gris. Y cuando vives así, algo cambia. No afuera, sino dentro. Se forma carácter. Se refina tu oído espiritual. Se fortalece tu fe. Y sin darte cuenta, comienzas a caminar no por vista, sino por convicción. Por esa luz tenue que no deslumbra, pero que basta para seguir un paso más. Es entonces cuando el Espíritu Santo se vuelve tu guía constante. No una voz externa, sino un susurro interno. Un impulso sereno. Una claridad que nace en lo profundo y que no siempre puedes explicar, pero sí seguir. Y eso es lo que Dios busca, que lo sigas no solo cuando entiendes, sino sobre todo cuando no entiendes. Que camines por amor, no por lógica. Que te dejes moldear, incluso cuando el molde duele. Porque Él ve más allá. Él sabe que está formando en ti. Y tú solo puedes verlo si obedeces. No subestimes el poder de esa obediencia silenciosa. Porque aunque nadie la vea, Dios la ve. Aunque no recibas aplausos, el cielo toma nota. Aunque no haya luz, el paso que das, cuenta. Y ese paso, ese movimiento, ese acto sencillo de confianza, puede cambiar el curso de tu vida. Quizás no hoy. Quizás no mañana. Pero cada vez que dices sí a Dios, aunque sea en silencio, algo eterno se activa. Y un día, cuando mires atrás, vas a entender. Vas a ver cómo cada paso sin explicación, cada decisión tomada por fe, cada acto pequeño, fue parte de un camino sagrado. Vas a ver que cada obediencia, aunque pareció callada, hablaba en el cielo con fuerza. Hay momentos en los que todo parece estar roto. Nada encaja. Nada fluye. Oras, confías, obedeces, y sin embargo, el panorama sigue oscuro. En esos tiempos, es fácil pensar que todo lo que has vivido ha sido en vano. Que tus lágrimas cayeron al suelo sin propósito. Que tu fe fue ignorada. Pero no lo fue. Dios no desperdicia nada. Absolutamente nada. Cada paso, cada caída, cada espera, cada silencio, tiene un lugar dentro del plan mayor. Aunque ahora no lo veas, llegará un punto donde todo cobrará sentido. Y no porque todo se haya resuelto como querías, sino porque tu mirada fue transformada. A veces, lo que más te dolió es lo que más te enseñó. Esa relación que se rompió. Esa puerta que se cerró. Ese sueño que parecía morir. Todo eso que parecía un fin, era solo un comienzo disfrazado. Un molde sagrado que estaba formando algo nuevo en ti, aunque no lo sabías. Dios no obra a nuestro ritmo, ni bajo nuestras condiciones. Él ve lo que tú no ves. Mientras tú solo ves fragmentos, Él ve el hilo invisible que une las piezas. Ve el panorama completo. Lo que hoy te parece caos, mañana puede ser el tejido exacto que sostiene tu propósito. Tal vez hoy no entiendes por qué atravesaste ese momento tan oscuro. ¿Por qué perdiste lo que tanto amabas? ¿Por qué no llegó lo que tanto esperaste? Pero llegará un día en el que mirarás atrás y en lugar de dolor, sentirás gratitud. Porque ese proceso no solo te cambió.
te reveló quién eres. Y sobre todo, te reveló quién es Él. El amanecer solo llega tras la noche más oscura. Y sí, hay noches largas. Noches en las que todo dentro de ti quiere rendirse. En las que tu oración es un suspiro. En las que la esperanza se apaga. Pero incluso en esa oscuridad, Dios sigue trabajando. Aunque no lo sientas. Aunque no lo entiendas. Cuando por fin sale el sol, no significa que la noche no valió la pena. Significa que la noche tuvo un propósito. Que te enseñó a valorar la luz. Que forjó en ti una esperanza que no depende de las circunstancias. Hay personas que, al mirar atrás, comprenden que el rechazo fue redirección. Que la pérdida fue protección. Que el silencio fue formación. Que lo que parecía un vacío, era el espacio que Dios necesitaba para entrar. No te apures en cerrar capítulos. No intentes entenderlo todo ahora. Hay cosas que solo se entienden con el tiempo. Con la sanidad que solo el Espíritu Santo puede traer. Con la perspectiva que viene desde lo alto. Recuerda cómo José fue vendido por sus hermanos, olvidado en prisión, malinterpretado por años, y aún así, cuando llegó el momento, pudo decir, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien. Esa es la obra divina, tomar lo roto y convertirlo en redención. Y no necesitas ser José. No necesitas tener una historia épica. Solo necesitas fe. Fe para creer que lo que viviste no fue en vano. Que tu dolor no fue estéril. Que tus oraciones sí fueron escuchadas. Que tu proceso sí tiene un final con propósito. Hay una belleza silenciosa en mirar atrás y ver que lo que pensaste que te destruiría fue lo que te edificó. Que lo que te hizo caer fue lo que te llevó al suelo donde encontraste a Dios. Que lo que te quebró fue lo que te abrió el corazón. Cuando escuchas a Dios, incluso el dolor adquiere propósito. No es que duela menos, es que ahora sabes que no dolió sin razón. Que en medio del quebranto, Él estaba allí. Que en medio del silencio, su voz seguía viva. Que en medio del fuego, te estaba purificando. El fuego no siempre destruye. A veces revela. Saca a la superficie lo que estaba escondido. Te muestra lo que no sabías que llevabas dentro. Y aunque quema, también libera. Lo que antes te ataba, ahora ya no tiene poder sobre ti. Porque has sido refinado. Y ese es uno de los grandes milagros de Dios, no solo que cambie las cosas, sino que te cambie a ti. Que te dé otra mirada. Otro corazón. Otra forma de amar. Otra forma de confiar. Tal vez no te ha dado aún lo que esperabas. Pero si te ha dado una fe más firme, una humildad más profunda, una paz más real, entonces ya estás viviendo un milagro. Porque los milagros más grandes no siempre ocurren afuera. A veces ocurren dentro. Y si hoy te encuentras todavía en medio del proceso, no te desesperes. No corras. No te exijas entenderlo todo. Solo sigue. Paso a paso. Día a día. Porque llegará un momento en el que verás con claridad. En el que mirarás hacia atrás y dirás, ahora entiendo, esto también era parte de su voz. A veces, no es que Dios hable con nuevas palabras, es que tú ahora puedes entender lo que antes no podías. Tu corazón ya está en otra posición. Tu oído ya está más afinado. Tu alma ya está más abierta. Y cuando eso pasa, todo empieza a tener sentido. No porque cambió el mundo. Cambiaste tú. Y eso, lo cambia todo. Has llegado hasta aquí. Y eso no es casualidad. Este mensaje,
Esta pausa, este susurro que acaba de tocar tu alma, es parte del llamado. No un llamado ruidoso ni espectacular. Es una invitación suave, íntima. Una que solo quienes están atentos pueden percibir. Dios te ha estado hablando. A lo largo de cada palabra, de cada silencio, de cada imagen que ha despertado tu corazón, Él ha estado allí. Presente. Constante. Fiel. Y ahora, al llegar al final de este encuentro, el mensaje es claro: no sigas corriendo. No sigas llenándote de ruido. Detente. Haz espacio. Escucha. Porque este es el momento. Este es el lugar. Esta es la voz que estabas esperando. No necesitas entenderlo todo. Solo necesitas abrir el corazón. Y si algo dentro de ti se ha movido, si sientes que este mensaje ha sido para ti, entonces no lo dejes pasar. No lo ignores. No lo apagues. Porque Dios te está hablando, y este es el momento de escuchar. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a compartirlo y escribir esta frase en los comentarios: estoy escuchando, Señor. Recuerda suscribirte a nuestro canal para recibir más palabras que fortalezcan tu fe. Además, deja tu like y activa las notificaciones para recibir más contenido inspirador. Por último, si quieres seguir fortaleciendo tu fe, te invito a seguir profundizando en la palabra de Dios. Por eso, te recomiendo ver nuestro siguiente video, donde encontrarás más oraciones y reflexiones que edificarán tu vida. Haz clic en la pantalla y sigue conectando tu corazón con Dios, para que su presencia te guíe en cada paso. Que Dios te bendiga abundantemente. Que la presencia de Dios no solo te visite, que te habite y guíe.